Bueno, te voy a dejar, voy a decir la frase y te voy a dejar esta parte para vos porque es uno de tus lados. El árbol está vivo dentro de mí, yo soy el árbol, yo soy toda mi familia. Alejandro Jodorowsky, que es otro maestro, por así decirlo, del despertar de la conciencia. Em, Esto significa el árbol transgeneracional, ¿no? Estamos entrando en el tema del árbol transgeneracional. Vamos a ir viendo cómo se fue formando nuestra personalidad por nuestros antepasados. O sea, cómo nuestros antepasados, con sus experiencias de vida, con sus formas de pensar, con sus formas de decidir, etcétera, fue llevando a conductas que se fueron trasladando de generación en generación. Cómo fue pasando de padre y madre a hijo a hija, y ellos tuvieron hijos e hijas y pasaron la misma información y repitieron las mismas creencias y se fue pasando y todos fueron viviendo las mismas experiencias. El tema cuál es, que cuando, por ejemplo, vamos a ir viendo, ¿no? Cuando en una familia hay secretos o hubo cosas que pasaron que no se pueden decir, o hay machismo o feminismo, o hay violencia, o hay carencias, experiencias que entre comillas son negativas. Si esas experiencias no se resuelven interiormente en alguno de los miembros, se pasa a la próxima generación. Entonces, en definitiva, todos nacemos en este mundo, por lo menos hasta estas épocas, nacemos en este mundo y traemos de nuestro árbol ciertas conductas que nosotros mismos vamos a tener que ir resolviendo, por así decirlo. No como una carga, sino como también parte del juego de la experiencia humana de resolver ciertos enigmas, por así decirlo, que van a estar vistos en nuestra propia conducta y en la conducta de nuestra familia, ¿sí? Entonces, descubrir eso, o sea, sacar a la luz todo lo que puede estar oculto por una nube de misterio en la familia, ¿sí? Por cosas que pasaron, que no se dijeron, hijos no reconocidos, etcétera. Puede haber 10 millones de cosas. Es hermoso ver el árbol familiar. Todo eso va a liberar nuestro propio camino. Ni siquiera es necesario ir y remarcarle a nuestro papá o a nuestra mamá. O sea, si se lo contás o no se lo contás, está buenísimo, pero en realidad es para vos. Es para que vos puedas ver adentro tuyo y puedas liberar tu propio camino. Cuando vos liberás tu propio camino, inevitablemente liberás el camino de los demás que pasaron por este mundo y el camino de los que van a venir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo con haber hecho un trabajo interior de ver mi familia, cómo se comportaba, mi abuela, mi abuelo, así para atrás, y así mi mamá, mi papá, etcétera, pude comprender muchas cosas. Al comprenderlas, ya podía elegir, ya podés elegir si seguís usando esa conducta o si la soltás, porque capaz que ella no tiene que ver con vos. Para que no seamos una fotocopia de una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia, que viste que se va poniendo cada vez más negra la fotocopia. Como Entonces, vos. como yo. Entonces, si se pone cada vez más negra, es cada vez menos legible, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que queremos recuperar es nuestro estado original. Y para eso tenemos que ir limpiando ese estado de conciencia familiar, inconsciente familiar, que quizás nos puede estar impidiendo transitar nuestra vida más libremente. Menos mal que iba a decir solamente la frase. Es que todo lo que dije es toda la frase. Es tan apasionante. Lo que estamos viendo, como para ponernos en contexto, es cómo se forma nuestro sistema de pensamientos. Para que comprendamos que no es que venimos al mundo con toda nuestra forma de pensar ya empaquetada, etiquetada y listo, somos así. Sino que hay un árbol transgeneracional que está compuesto por un inconsciente familiar que ya nos da unos determinados patrones y programas para ir desatando, desanudando en nuestra experiencia. Está el árbol transgeneracional, está la gestación, cómo fue el embarazo de mi madre, cómo lo transité y cómo fui viviendo mi primera experiencia en este plano terrenal. Luego viene mi crianza familiar, el entorno cultural y social donde yo me crié, eso también hace a mi sistema de pensamientos, y obviamente las experiencias, las situaciones de vida, los hechos impactantes, las cosas que fui viviendo que también marcaron mi forma de pensar. Eso es lo que vamos a estar transitando ahora, y ahora estamos en el árbol transgeneracional y es justamente como dijo el negrito, esto es algo holográfico. Lo que está en la hoja está en el tronco, lo que está en ti, lo que está en vos, está en todo tu árbol. Entendamos al árbol transgeneracional como la conciencia, el inconsciente familiar. En este holograma vemos
que así como nosotros tenemos un 5% consciente y un 95% inconsciente, lo mismo ocurre con nuestro árbol familiar. ¿A qué llamamos el árbol familiar? A tus antepasados y a tus descendientes, que hayan llegado o que estén por venir. ¿Qué pasa con esto? El inconsciente familiar elige a cada uno de los miembros con un objetivo, ¿no? Todo tiene su razón. Incluso si sos adoptado o si sos adoptada y estás en esta familia, es porque el árbol lo decidió. Y en la frase de Jodorowsky que dice, el árbol, el todo, está vivo dentro de mí, yo soy el árbol, yo soy toda mi familia, ¿no? O sea, yo compongo una parte del todo y ese todo está en mí. ¿A qué nos ayuda este árbol transgeneracional? Nos ayuda a ir descubriendo que hay patrones, que hay programas, que eran estas instrucciones, estos paquetitos de información que se van pasando de generación, padres le pasan a hijos, hijos le pasan a sus hijos y así sucesivamente, a estos paquetes de información, de patrones, que se van pasando no como un karma, no como un castigo, no como un peso, sino como una información de decir, como una posta, ¿no? Como antes eran los mensajeros, yo llegué hasta acá y esto es lo que hice. A ver, vos cómo podés transformar esta información. Hay 3 vías posibles. Oponerte, hacer exactamente lo contrario, repetirlo, hacer lo mismo, o compensarlo, transmutarlo, transformarlo, con el mismo programa. Aquí llamamos programas, aquí llamamos patrones, por ahí te lo preguntas. Un programa, un patrón limitante puede ser una adicción, puede ser engaños que haya dentro de la familia, peleas entre hermanos. Generalmente había peleas a veces por dinero, por herencias, por campos. Puede ser violencia, abusos, cosas que se van repitiendo en la mayoría de las familias donde ves y donde buscas, encontrás un montón de situaciones que, como dice el negro, antes se entendían que eran tabú y que había que proteger a la gente y a la familia, al honor de la familia, ¿no? Esa frase de los trapitos sucios se lavan en casa, había que protegerlo de que no nos enteremos de estas cosas y mientras menos salga a la luz, mejor. Ahora entendemos que así como estamos buceando en nuestro inconsciente, mientras más demos luz a estas sombras de nuestra familia, en la Biblia dice hasta 7 veces 7 se van a liberar, que 7 veces 7 es el número perfecto, ¿no? Es el número infinito, que se van a liberar nuestros antepasados y nuestros descendientes. En esto hay que tener mucho amor, mucho cariño, para verlo no desde un juicio, no desde, uy, mirá, qué HDP, o cómo podía hacer esto mi bisabuelo, que era un tirano, o que no le importaba nada, o que abandonó la familia, sino verlo desde una posición de amor, de cariño, de decir, cada uno de los componentes de este árbol hizo lo que pudo con lo que tenía, porque hizo lo que pudo con las herramientas. Si daba eso es porque de alguna forma no podía dar más. Y con esto hay que tener mucha inocencia, mucho cariño y mucha comprensión. Pero desde ese lado comprender de que si estamos en este camino, tenemos más herramientas para verlo desde esta luz, desde este amor y poder avanzar con esto, ¿no? Poder tomarlo no como un victimismo, como no, mi familia tuvo tantas cosas y una carga muy pesada, mi familia, más que la de mi pareja o más, no, mi familia la vivió. Todas las familias van viviendo su mundo, pero esto es para vos. Esto no es para que salgas a evangelizar, que muchas veces pasa que vivís algo así y querés que toda tu familia lo sepa, querés que todos actúen así. Si vos cambias, cambia todo el árbol. Si vos sanas, sana cada uno de los integrantes. Es como activar luces internas. Veamos qué vamos descubriendo esto del árbol transgeneracional. Representa el inconsciente familiar, como lo estábamos hablando. La información de los programas inconscientes de la familia se encuentra en cada miembro de ella. Es el entrelazamiento cuántico. Está comprobado que si separan 2 fotones, que son medidas de quantum, de materia, de micromateria, y los separan y activan a uno, el otro, sin importar la cantidad de kilómetros, la distancia. Gracias, la distancia donde se encuentre,
se activa automáticamente. Esto desafía la ley de lo que es no hay nada más rápido que la velocidad de la luz, que decía Einstein. Si nosotros todos venimos de un mismo suceso, estamos todos entrelazados cuánticamente. Nuestra familia está entrelazada y todo lo que pasa a un miembro le sucede al resto, ¿no? En esto que decimos de los programas y de los patrones. Esta herencia se manifiesta en excesos de actitudes y conductas. Es esto, ¿no? Repito, me opongo, transformo. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo de esto de repito, me opongo, transformo, que quieras aportar? Vos tienes el ejemplo del alcohol también, ¿no? Del alcohol. Está bueno. En mi familia tenía antepasados que tenían una adicción al alcohol y hay algunos que lo repetían esta adicción, y por el lado de mi familia más íntima hubo una compensación donde mi papá terminó trabajando en el mundo de los vinos, pero desde un lugar equilibrado, sin una adicción, ¿no? Y esto es decir, wow, él pudo compensar esto que venían trayendo sus antepasados. O en muchas familias o casos donde hemos visto que tal vez hay violencia en la familia y uno de los integrantes estudia de repente derecho y decide especializarse en derecho familiar, que tiene que ver con esto de la violencia para poder ayudar a otros a transitar esto. Es otra forma de compensar. O tal vez, no sé, en tu familia tu papá era violento y terminás con una persona que tal vez no es no ejerce violencia física, pero sí violencia psicológica, y es una forma de repetir este patrón, ¿no? Entonces, o te opones y de repente que quedas soltero por vida porque no querés ninguna pareja, ¿no? Te opones a generaciones y generaciones de mujeres que venían sufriendo a causa del matrimonio. Hay distintas... Puede haber también algún caso en el cual hubo algún abuso sexual, algún tema sexual, y eso lleva a que alguno inconscientemente después lucha por la liberación de la sexualidad. O sea, ya sea la sexualidad heterosexual, homosexual o cualquier tipo de sexualidad, va a la lucha por la sexualidad, pero quizás porque vivió esa persona y otras personas que venían en su cadena familiar, hay un tema sexual ahí de abusos o tabúes, etc. Y eso lleva a que esa persona termine luchando por la liberación sexual de alguna forma, ¿no? Sin darse cuenta, por supuesto, porque cree o tiene la convicción de eso, pero inconscientemente la creencia que impulsa ese mecanismo, ¿no? Como decía Gandhi, ¿no? Termina siendo tu destino, ¿no? O sea, ese destino el cual estás viviendo nace de una creencia que está en tu inconsciente por experiencias que vos viviste y que vivieron los demás. Entonces ahí es cuando dices, entonces, porque toda actitud que vos tenés, todo acto, toda afirmación, toda adherencia a alguna plataforma de conciencia, ya sea religiosa, o sea sexual, o sea económica o política, lo que sea, nace de una creencia inconsciente. Entonces esa creencia proviene de tus experiencias de vida, de las que vos viviste y las que vivieron tus familiares, como puede ser también una creencia política, ¿no? O sea, en el país en donde estés ahora, seguramente hay un partido que se opone a otro, que son como el River Boca o el Barcelona Real Madrid, ¿no? Como el blanco y el negro o el yin y el yang, esa polaridad, digamos, y seguramente hay gente que está más abocada, ¿no? Porque ese partido y mi abuelo era de ese partido y mi bisabuelo, o sea, es una cadena que se va pasando, pero tranquilamente tu bisabuelo podría haber sido del otro partido y se hubiera pasado esa cadena y vos estarías ahora defendiendo el otro partido, ¿no? Entonces, siempre que hay una defensa, siempre que defendemos creencias o paradigmas o formas de pensar, estamos defendiendo algo que no es nuestro genuinamente, sino que estamos defendiendo una identidad que se fue trasladando inconscientemente en nuestra familia, ¿sí? Entonces ahí es cuando podés revisar actitudes que tengas con respecto a defensas, a cosas, a ideas o creencias o paradigmas que vos defiendas, que reacciones a defender, inclusive en tu propia mente, o que apoyes, y ahí te vas a dar cuenta que podés revisar eso. Yo no digo que esté mal ni que esté bien, sino que lo podés revisar para ver si eso es tuyo o proviene de antes y si tiene sentido quizás que sigas luchando por esas ideas o esas creencias que quizás es solamente un pasapalabras que fue llegando de generación en generación y de alguna forma no te está generando paz defender esas ideas. Estás defendiendo unas ideas
que vienen de otra época, ¿no? Entonces podés soltar quizás eso para poder entrar en paz con vos misma o con vos mismo. Tal cual, mientras hablabas, se me venía algo que me pasaba antes, que era que caminaba por la calle y tal vez había algún hombre que me gritaba, o porque pasaba por auto, o había una obra en construcción y los hombres que trabajaban ahí me decían lo que acá en Argentina llamamos un piropo, ¿no? Puede ser algo lindo o me decían algo medio subido de tono, y a mí me enervaba, me enojaba tanto, hasta incluso que me digan, hola linda, ay, me sentía violada, me sentía abusada, no me podés estar diciendo esto, no tenés derecho a decirme esto, me excedía, era un hecho y me pasaba bastante seguido, era evidentemente para encontrarme con eso, y después, cuando conocí el árbol y entendí que hubo abusos en mi familia, entendía que eso que me estaba diciendo era como si me estuvieran abriendo una llaga de mi inconsciente, que no había relación entre el hecho que estaba pasando y mi emoción interna. Era demasiado grande la emoción, era demasiado la rabia, como ante un piropo, sentir esa bronca y ese asco y ese rechazo. Entonces, la invitación es que puedas ver qué situaciones en tu vida te exceden, qué creencias, qué actos estás haciendo, qué formas de sentir, qué reacciones tenés, que sentís que te exceden, que pensás que las traes inherentes o que las traes desde siempre, y decís, para, tal vez mi abuela, mi mamá actuaban así o actuaban en la polaridad, y puede ser que por eso yo me fui a la otra polaridad. No para entenderlo o analizarlo. Por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser que tu mamá o tu abuela decís, no, pero no había violencia, mi mamá era muy sumisa. Bueno, eso es un tipo de violencia, ¿no? O sea, ser sumiso es un tipo de violencia con uno mismo. Si yo soy sumiso, ¿qué quiere decir? Que no me hago valer, no valer en el sentido de violencia, sino valer en el sentido de que me siento con confianza conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? Entonces, la sumisión también es un acto de violencia contra uno mismo, por ejemplo, ¿no? Y quería dar el ejemplo de, en mi familia, me estaba acordando del tema del agua y el tema del trabajo. En mi familia yo he tenido un tema con el agua, que tengo justamente un vasito de agua, que es el vasito que tengo acá para ir tomando, que siempre me di cuenta que tuve como un tema de tener agua, o sea, como siempre tiene una actitud, inconsciente por supuesto, pero tiene una actitud, el destino que habla Gandhi, ¿no? Una actitud de ir a buscar agua, de tener agua, de siempre tener agua, de alguna forma, si iba a algún lado, aunque sea, no, voy acá a 10 cuadras, me llevo una botella de agua, o sea, siempre necesitando tener agua a mano, cerca, ¿no? Entonces, claro, cuando empezás con todo esto, te empezás a cuestionar todo. Entonces, ¿yo por qué busco todo el tiempo agua si estoy en una ciudad? O sea, y de última puedo comprar agua, o sea, de algún lado va a aparecer el agua. O sea, no me voy a deshidratar, digamos, no me voy a morir, no estoy en el desierto, ¿no? Entonces, cuando empecé a revisar, pude ver que mi familia, Monteiro, que viene de la isla de Cabo Verde, en Cabo Verde se vivieron muchos años de sequía, ¿no? No sé cuántos años fueron, ponerle que fueron 7 años, en los cuales no llovió, no cayó una sola gota. Y es una isla que está en el norte de África, sobre el Atlántico, cerca de las Islas Canarias. Entonces, claro, el agua del mar no la tomaban. Y si no caía agua del cielo, no encontraban agua dulce, ¿no? Entonces tuvieron que emigrar, ¿no? Fue todo un tema, una crisis para esa nación, y de ahí viene mi sangre también, ¿no? Viene mi transgeneracional. Entonces, en mi transgeneracional está la huella del tema del agua, y está la huella de la sequía, y está la huella de tener que irte. O sea, justamente el agua hizo que se tengan que ir, que tengan que emigrar, que tengan que dejar quizás a cierta familia o sus propiedades o su vida que tenían en la isla para ir a otro país. Y ya hablo de esto hace año 1900, ¿no? No había aviones y todo, no, bueno, voy, vengo, o sea, nada, te ibas y te ibas para siempre. Y se perdía conexión familiar. Entonces, en definitiva, esa pérdida de agua también era una pérdida emocional, era una pérdida de familia, era una pérdida económica, o sea, era realmente un proceso doloroso. No era solamente, bueno, tengo sed, no tengo agua, sino que fue toda una transformación. Entonces, yo tenía toda
esa aversión, creo que se dice, ¿no? Como a tener siempre agua, porque claro, el agua significaba, al no tener agua era algo malo. O sea, Era para la supervivencia. era para la supervivencia y no era por el mero hecho de tomar agua y dejar de tener sed, sino que de alguna forma rompió también los lazos familiares y los lazos de un país entero. Entonces, eso es el tema del agua, ¿no? A todo esto del negro viendo paisajes, por ahí vamos a San Juan, que es un lugar más seco, desierto, y íbamos a San Juan a algunos paisajes así desiertos, que yo decía, qué hermoso, y el negro a mi lado, oh, Dios mío, esto, hace falta agua, acá hace falta, me pondría a regar todo esto, decía. Claro, entonces ahí es cuando decís, claro, mirá, una actitud, o sea, una actitud, que es todo el tiempo desde chico estar buscando tener agua y darte cuenta de que en realidad tus antepasados vivieron un sufrimiento a través de no tener agua. ¿Cómo eso puede marcar una conducta? Decís, wow. O sea, y después te das cuenta de que viene de ahí. Entonces ahí me puedo empezar a liberar de decir, bueno, ya no es necesario seguir buscando agua todo el tiempo. Va a aparecer el agua que yo necesite. O sea, no voy a repetir el dolor que ellos repitieron por esa falta de agua. Y es un ejemplo. Mirá qué hermoso poder darte cuenta de eso. Te libera de estar todo el tiempo buscando eso, ¿no? Y el otro que iba a decir era el tema del trabajo, ¿no? En mi familia es como que siempre se festejó el tema de no trabajar, de estar disfrutando, de estar de fiesta. Con una cervecita. Con una cerveza y comiendo algo y estando juntos y estando en la naturaleza. O sea, como siempre una cosa medio con que el trabajo en sí mismo es como algo medio como que te aprisiona, ¿no? Entonces, al reconocer y al ver eso, también puedo ver que mis abuelos y para atrás han vivido experiencias laborales en donde había mucha pobreza, mucha carencia material, y esa carencia material se vivió de ambos lados de mi familia, ¿no? O sea, viendo a mis abuelos y los que venían para atrás, ¿no? Entonces, en definitiva, el trabajo era algo tedioso, era algo pesado, era algo que había que hacerlo para comer algo, para tener aunque sea un lugar donde dormir y donde vivir, ¿no? Había pobreza. Entonces, ahora yo me veo a mí y veo en mi generación familiar, la última generación, por así decirlo, donde se festeja mucho el tema de no estar trabajando y estar más que nada disfrutando de la vida, ¿no? Pero justamente hubo mucho dolor ligado al trabajo en mi familia. O sea que hubo como una oposición a ese programa que se venía pasando. Como si fuera una compensación. Yo, por ejemplo, venía repitiendo con el tema del agua y después con el tema del trabajo lo mismo, ¿no? O sea, de alguna forma venía oponiéndome como no, trabajar es algo malo porque sufrís cuando trabajas, ¿no? Y ahora obviamente trabajo, esto es un trabajo para mí, lo estoy disfrutando, entonces ahora lo estoy transformando, ¿sí? Lo estoy compensando, por así decirlo. Trabajo y disfruto al mismo tiempo. Para mí trabajar y disfrutar ahora es una sola cosa. Antes eran dos cosas separadas, ¿no? Tenían dos tiempos distintos. Y lo mismo ahora con el tema del agua, ¿no? Me puedo relajar y decir, bueno, cuando necesite agua va a haber, y funciona así, ¿no? El universo me va a proveer de todo lo que necesito. Entonces, ahora de vuelta estoy transformando eso. Entonces, para cerrar el tema, a la próxima generación que proviene de mí, no le voy a pasar esa programación de el dolor o el miedo porque le falte el agua, o el trabajo como algo doloroso, y hay que evadirse disfrutando, sino que le voy a pasar otra perspectiva porque ya lo transformé en mí. Entonces mi hija, nuestra hija Felicitas, no va a tener que transformar eso. Por eso es hermoso poder limpiar esto, porque para los que viene le allanamos el camino tremendamente. Entonces todas las cosas, o sea, yo veo como que somos una generación puente, ¿no? O sea, transformamos internamente todo lo que viene del árbol, todo el egregor que hay en este mundo, y les pasamos a las próximas generaciones un mundo más limpio, un mundo reciclado, por así decirlo. Tal cual.